Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido una excelente noche. Hoy estamos reunidos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a estar viendo 1 Timoteo capítulo 2. Y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a empezar leyendo el primer versículo. Vamos a leer el primero y el segundo versículo que dicen: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, interceda en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Empezamos este capítulo con dos instrucciones de Pablo a Timoteo, pero que también nos aplica a nosotros como cristianos, y es el orar por toda la humanidad y orar por nuestras autoridades. El orar por toda la humanidad, y luego en los versículos siguientes explica el por qué. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos lleguemos a conocer el mensaje de salvación y la obra redentora que hizo en la cruz por nosotros. Por eso nosotros debemos orar por todo el mundo, no solo por los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, sino por todos los cuales habitan este mundo. Pero también orar por nuestras autoridades, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, para que sean autoridades que reconozcan la máxima autoridad en Dios, en el Señor, para que esas autoridades, que sea que nos caigan bien o no nos caigan bien, sean dirigiendo cada una de las responsabilidades de los países, de las empresas, cual sea su cargo de autoridad, conforme a la palabra de Dios y con corazones que busquen agradarle y reconocer que Él es el Señor. Pero ya siguiendo un poco, y en lo cual me quiero concentrar un poco más, es algunas directrices que Pablo da directamente a las mujeres. Y en esto quiero dividirlo en dos. El primero lo vamos a ver desde el versículo número 9 hasta el 10. Y dice: quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. En estos dos versículos vemos que va enfatizado a las mujeres. Y muchas personas, iglesias, han tomado estos dos versículos para hacer declaraciones en que las mujeres no se pueden arreglar, en que las mujeres no se pueden vestir bien, en que las mujeres no se pueden vestir adornos, y lo toman de una manera muy superficial y vana, cuando realmente, si vamos un poco más fondo, lo que el apóstol Pablo quería hablar era en la manera en que nosotros estamos mostrando nuestra forma física en reverencia a Dios. Acá lo que Pablo está hablando más de colocarte o no labial, de usar aretes o no usarlos, es de la extravagancia o la exhibición que estamos haciendo del templo de Dios, el cual nosotros somos. Y esto lo podemos hacer en referencia tanto a hombres como mujeres. Hoy en día nosotros tenemos que estar mostrando más y más y más, para que en cierta manera seamos aprobados por las personas, para que en cierta manera podamos encajar en una sociedad que sexualmente ya no tiene límites, por así decirlo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reevaluarlos y realmente saber que lo más importante lo dice el versículo 10. Y quiero leerlo tanto para mujeres como para hombres, pues las mujeres y los hombres que pretenden ser dedicados a Dios deberían hacerse atractivos por las cosas buenas que hacen. Y en este caso, el versículo 9 y 10 nos hablan de una manera física, de la manera como vestimos, como nos vemos, pero yo quiero que lo traigamos un poco más al contexto de hoy en día, ¿cierto? Y lo pongamos en práctica también en nuestras redes sociales, porque nuestras redes sociales también se ha vuelto un canal en el cual nosotros mostramos quiénes somos o qué hacemos, o de la manera que nosotros vivimos.
Y la pregunta es, ¿tus redes sociales muestran que realmente tú eres un hijo de Dios y que tú has entregado tu vida a Dios y que tú le perteneces a Él? Y esto quiero llevarlo en todo sentido, en las fotos que publicas, en los videos que publicas, porque es algo en lo cual nosotros vemos muchas veces que entre más tú muestres, entre tú más des, ¿cierto? En cierta manera más a recibir la aprobación. Pero ¿la aprobación de quién? ¿O la aprobación de qué? Cuando realmente tú eres un hijo de Dios, tú eres templo de Dios, tú eres nación santa, pueblo adquirido, tú eres apartado para Él. Y de esa manera tú debes de vivir en todo sentido, en todo lo que hagas, en todo lo que muestres, en todo lo que digas. Pero bueno, quiero pasar al versículo 11, de ahí para adelante, a un tema que es demasiado conflictivo respecto al papel de las mujeres o al rol de las mujeres en las iglesias. Y dice desde el versículo 11, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor y la santidad y la modestia. De estos versículos que yo estoy leyendo han salido varias interpretaciones, en las cuales alguna de ellas que puedo mencionar es que las mujeres no tienen ningún papel de autoridad en la iglesia, ¿cierto? No pueden ser pastoras, no pueden ser ancianas, no pueden ser diáconos. Dentro de eso también se va al papel del hogar, donde la mujer lo único que en cierta manera está llamada a hacer es a criar a los hijos, a lavar la ropa y hacer todos los quehaceres del hogar. Pero para esto, lo mejor que podemos hacer es usar la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Para de pronto la persona que no sepa. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. Quiero hacer énfasis en esto porque este versículo usted va a encontrar muchas interpretaciones. Iglesias donde hay mujeres pastoras, como iglesias donde no las hay, iglesias donde las mujeres tienen mayor participación, como iglesias donde las mujeres están en cierta manera aisladas y donde no tienen mayor votación, donde no tienen mayor participación. Pero realmente eso es lo que nos enseña la Biblia. Una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se debe interpretar de una manera armoniosa, de una manera en la que haya armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Más exactamente, la segunda ley fundamental de la hermenéutica bíblica es que debe haber una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes. En este sentido, es algo lo que hemos venido estudiando, en el cual un pasaje no se debe tomar en algunos casos literalmente, sino se debe tener en cuenta los pasajes anteriores y posteriores. Si es necesario, los capítulos anteriores y posteriores, pero aún si llega a ser necesario, se debe tener dentro de un contexto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En ese sentido, nosotros podríamos decir y afirmar que algunas de las apreciaciones en que la mujer no tiene participación, en que la mujer no debe hablar, no debe predicar, no tendrían mucha afirmación o mucha coherencia con lo que se predica desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo, él tenía mucha participación de mujeres en su ministerio. Vemos que realmente él permitió que muchas mujeres instruyeran a otros. Entonces estaríamos diciendo que Pablo se equivocó o que Pablo estaba contradiciéndose en lo que estaba enseñando. Pues no. Hay numerosos ejemplos en el que se menciona la participación activa y aún independiente de las mujeres, desde el Antiguo Testamento como Rebeca, Débora, Abigail y algunos que incluso le enseñaron a varones como Hulda.
Eso lo podemos ver en 2 de Reyes 22, 14 al 20. En el Nuevo Testamento, la importante participación de María al ser madre de Jesús, María Magdalena y otras mujeres al ser las primeras testigos de la resurrección, la enseñanza de Priscila, aún a Apolos, quien a su vez llegó a ser un líder y maestro, Eunice y Loida, quienes guiaron a Timoteo en la palabra, la diaconisa Febe y muchas otras colaboradoras del propio Pablo, incluyendo aquellas profetisas que él mencionaba en Corintios. Entonces, esto nos tiene que llevar a plantear, ¿es realmente literal estos versículos que se están planteando en Primera de Timoteo capítulo 2 del versículo 11 al 15? Acá es donde nosotros tenemos que preguntarnos y tener otros dos conceptos claros, y es si el mensaje era la iglesia universal o si era la iglesia local. Cuando hablamos de iglesia universal, hablamos a la iglesia en la cual todos nosotros participamos sin importar denominaciones, ciudades, países, sino somos todas la familia de Dios que pertenecemos al cuerpo de Cristo de una manera global. O si era la iglesia local, en este caso a Éfeso, donde se encontraba Timoteo. Y si entramos y miramos un poco más qué era lo que estaba pasando en los capítulos anteriores y posteriores, pues vemos que en el capítulo anterior Pablo inculca mucho a Timoteo en que tenga cuidado de las prácticas doctrinales que se estaban llevando, a los falsos maestros, a las falsas doctrinas. Y como nosotros podemos ver en las iglesias de Éfeso, Éfeso tenía un gran problema y era la adoración a falsos maestros o falsas religiones o falsos enseñanzas, ¿sí?, que se estaban dando en la época. Dentro de esas había una muy fuerte y era la adoración a la diosa Artemisa, o también a la diosa Diana, o también a la diosa madre, ¿cierto? Eran algunos de los nombres que se conocían. Esta diosa tenía una de las características y era que se le daba el título de madre, se le daba el título de ser virgen y también se le daba el título de ser la diosa de la fertilidad o de los cazadores. Esto es algo lo cual nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque en cierta manera una de las mayores masas que seguían esta diosa eran precisamente las mujeres. Las mujeres eran las que de pronto se sentían más identificadas, y esto nos puede llevar a nosotros a pensar el por qué Pablo en este caso es tan explícito en venir y hacer de pronto este llamado de atención hacia las mujeres. Esto nos puede llevar a concluir lo que estaba pasando y cuál era la intención verdadera de Pablo al querer decir que las mujeres en cierta manera tuvieran mayor prudencia referente a los varones. De esta manera es muy aventurado obtener implicaciones teológicas de gran magnitud a base de esta porción bíblica, de estos versículos que acabamos de leer. Es algo de lo cual no podemos afirmar o sacar ciertas teologías o sacar ciertos dogmas cuando no se tiene la certeza dentro de un contexto de Génesis a Apocalipsis. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por este devocional. Señor, te pedimos que cada día tú nos ayudes a estar guiados y totalmente afirmados en tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos dirección. Te damos gracias, Señor, por cada una de las mujeres que tú has puesto en el ministerio, Señor. Tanto líderes, pastoras, Señor, ancianos, diáconos, todas, Padre. Te damos gracias porque son una gran bendición para nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada persona que ha puesto su mano en el arado. Te oramos, Señor, por todas las mujeres del mundo, por todos los hombres, Señor, por toda la humanidad, para que tú, Señor, toques sus corazones y tú les lleves de tu palabra. Te oramos por las autoridades, para que cada día, Señor, se arraiguen a ti, para que vengan a ti, Señor, y sean hombres y mujeres que dirijan, Señor, conforme a tu palabra. Te pedimos que cada día nos ayudes a entender, Señor, y a escudriñar más tu palabra, Señor, para que la interpretación que tengamos, Señor, sea conforme a lo que tú querías que quedara plasmado, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes a aprender cada día más de ti y a vivir conforme a lo que tú escribiste para nosotros. Te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra en este día. Quédate con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo oramos en tu precioso nombre, amado Jesús. Amén.
Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.